Tuve que aceptar la realidad y darme cuenta que ya no era para mí. Renunciar a un título de college de repente tuvo mucho sentido y en este video te voy a explicar cómo llegué a esto y por qué. Un poco de historia sobre mí para entender qué me llevó a empezar college es que durante toda mi vida yo fui parte de una religión, los Testigos de Jehová, y aquí desde que tú eres pequeño te inculcan que tener estudios universitarios no son el camino que tú deberías seguir, que tú debes enfocarte en tu espiritualidad, en tu amistad con Dios y en predicar la mayor cantidad de horas posibles para así convencer a otros de convertirse y salvar su vida. Esta idea me llevó a ver la escuela siempre como algo pasajero, no tomármelo en serio y solamente dar el esfuerzo mínimo y para simplemente graduarme de bachillerato o high school. De repente entonces en el 2019 viví situaciones en mi vida que me llevaron a descubrir que la religión no era lo que yo me imaginaba, no era lo que yo había creído desde pequeña y poco a poco todo esto de la religión que se había construido sobre mí en mi cabeza se derrumbó y así decidí dejar de ser testigo de Jehová. En el momento en el que me sentí libre de todas sus doctrinas, lo primero que hice fue querer tomar el control de mi vida y decidí inscribirme en Community College. No podía ir a una universidad de 4 años, las normales, las reales, porque no tenía los requisitos mínimos para matricularme para eso. Así que lo que tenía que hacer era ir a un community college que ofrece dos opciones. La primera es un Associate in Arts, que es una preparación para luego tú ir a una universidad de 4 años. La segunda opción es un Associate in Science, que lo que te permite hacer es tener como un técnico en el que cuando pasan los 2 años ya tú estás listo para empezar a trabajar en lo que hayas escogido. De estas dos opciones, yo quise el Associate in Arts, el AA, pues yo quería vivir toda la experiencia de la universidad. Yo quería estudiar los 2 años de preparación y luego pasarme a la universidad de 4 años. Y pues como obviamente no conocía nada sobre mí, no sabía qué me gustaba ni qué carrera elegir, con lo que inicié fue Computer Science o Ingeniería en Sistemas para probar si me gustaba. El interés lo tenía y el problema fue que después de 2 semestres me di cuenta que no era lo mío. Luego de mucho pensarlo, recordé mi interés de toda la vida en psicología, pero de psicología había recibido muchas opiniones sobre esta carrera y la mayoría negativas. Eh, yo quise ponerme el reto de estudiarla porque yo sabía que la mayoría de estas opiniones eran de personas que eran religiosas, que simplemente habían escuchado algún comentario sobre psicología o simplemente no sabían qué era lo que yo realmente quería con respecto a la psicología. Así que quise unir la psicología con otros temas de interés que yo tenía y me puse a hacer un poquito de investigación y me di cuenta que la escuela también ofrecía criminología. Entonces ahí ya estaba mi plan. Iniciar con psicología, pasarme a criminología y podemos ver cómo perdí un poquito el rumbo de lo que originalmente yo había planeado. Estudiar 2 años en Community College y luego pasarme a los 4 años. Y lo que cruzó por mi mente fue solamente cuando llegue allá, ahí veré cómo lo soluciono, ahí veré qué pensar en qué hacer. Comencé psicología, todo iba muy bien, la clase era como me la había imaginado y me interesaban muchísimo los temas. Busqué entonces en el plan académico qué clases de psicología yo iba a recibir y para mi sorpresa fueron solo dos. Introducción a psicología y psicología normal. Y pensé, bueno, pues ni modo, hay que seguir, ¿no? El resto de clases serían como biología, matemáticas, etc. Poco a poco fui perdiendo este interés por psicología porque ya fueron solo 2 clases y se acabó.
Las clases dejaron de tener sentido y cada vez empezó a ser muy desgastante estudiar. Mis clases son virtuales, yo vivo lejos del college, así que aproveché esa modalidad que ellos ofrecen. Estas clases te entregan el material completo desde el inicio y tú a tu ritmo vas estudiando. Todo depende de ti. Las clases comenzaron a ser repetitivas, no había ningún tipo de interacción con nadie, solo eran mis PDFs, mis lecturas de muchas páginas, yo y un examen de 10 preguntas sobre la lectura. Eran preguntas que fácilmente se podían googlear, entonces yo pensaba, ¿es leer 100 páginas o googlear las preguntas? Preguntas de un examen que nadie revisaba, que era automáticamente evaluado por el programa porque ya venía pues programado con las respuestas correctas. Eventualmente empecé a sentir un desespero muy grande porque descubrí nuevos intereses, nuevos hobbies, cosas que yo quería explorar, que yo sabía que me gustaban, pero de nuevo no tenía el tiempo por estar completando tareas que en realidad no enseñaban nada y que no me dejaban nada. Los exámenes principales se realizan a través de una plataforma llamada ProctorU. Es una extensión que tú tienes que instalar en Google Chrome. Y esta es una experiencia bastante incómoda. Debo encender mi webcam, permitir que una persona controle mi computador, que instale scripts que no explican qué son, qué es lo que traen, y muchas veces cuando controlan tu computador mueven ajustes que no regresan a como estaban. Ni siquiera te das cuenta qué es lo que le movieron, entonces no sabes cómo regresarlo a como estaba. Yo debía mostrar las 4 paredes de la habitación, mi escritorio, mis muñecas, en donde coloco mi celular y después de un rato finalmente comenzar con el examen mientras que continúo siendo observada. Muchas veces consideré dejarlo todo, pero sentía miedo de lo que los otros pensarían de mí, el esfuerzo de mis papás cuando me llevaban a clases durante el primer semestre antes de mudarme, el tiempo invertido, etc. Eventualmente me encontré con un término llamado Sunken Cost Fallacy o la falacia del costo hundido en español. Este concepto explica que muchas veces nosotros queremos continuar recuperando lo perdido aunque no sea racional. Es decir, en mi caso, yo veía imposible parar aquí o dejarlo todo porque ya había invertido mucho tiempo y esfuerzo y dejarlo sería una gran pérdida. Pero la falacia dice que lo que está en el pasado ya está en el pasado y no importa qué decisión tomemos en este momento, ya nada va a cambiar el pasado. Es posible que, por ejemplo, alguien empiece un negocio y no le está yendo muy bien, pero ya ha invertido mucho en él. Entonces va a ser difícil, le va a costar a él ver que no está funcionando. Siempre hay una voz en tu cabeza que te dice que si te rindes ahora, tu esfuerzo habrá sido en vano. Y darme cuenta de esto me hizo pensar que entre más tiempo yo pasaba pensando que todo iba a ser en vano, más tiempo estaba dedicándome a algo que no me iba a llevar a mi meta original. Aún sabiendo esto, yo traté de hacerlo más fácil, traté de tomar menos clases durante el semestre, pero ni así sentía motivación, no completaba mis tareas, ni tampoco me sentía bien dedicándole tiempo a las otras cosas que me gustaban porque sentía estrés de que no estaba cumpliendo con lo que realmente tenía que cumplir. Poco a poco olvidé mis objetivos reales de vida que claramente ni siquiera me había cuestionado. No sabía que lo que yo estaba haciendo no me estaba llevando a lo que yo realmente quería. Faltando una semana para terminar el semestre de verano, yo ya estaba registrada para mis clases de otoño, con las cuales ya iba a completar mi pesadilla, iba a obtener mi AA en psicología y ya, lo dejaría todo. Me levanté y pensé, bueno, si termino todas las tareas
que debo entregar antes que termine el semestre, me voy a regalar la nueva expansión de los Sims 4 que salía ese mismo día. Comencé mi día y mientras estaba preparando el desayuno, estaba sintiendo muchísimo estrés. Yo quería gritar muy fuerte y decir, ya no más, por favor, alguien ayúdeme a salir de esto. Pero en realidad solamente terminé con unos huevos muy enojados. Llamé a mi mamá y le comenté la situación y cómo me sentía. Ella pues se sintió en conflicto porque no sabía si aconsejarme dejar college era lo mejor, pero pues también le preocupaba mucho verme tan estresada. Decidí hablar con mi pareja y juntos empezamos a hacer muchas preguntas. Creamos un mapa donde empezamos con cómo llegué aquí hoy. Comenzamos con preguntas como ¿por qué quería psicología? ¿Por qué quería un título? ¿Por qué quiero un trabajo? ¿Por qué quiero dinero? ¿Por qué quiero estabilidad? Y aunque las preguntas fueran muy obvias, poco a poco me di cuenta que no tenía nada claro y que solo había estado tomando decisiones basadas en impulso. Después de mucho pensarlo, de continuar con el mapa, finalmente pude como que llegar a lo más fondo de mí y expresar con palabras lo que yo quiero para mi vida. Y lo desglosamos de tal forma que yo tuviera una idea clara de cómo lograr esto que quiero llegar. Y finalmente llegamos a la conclusión. La escuela no tiene sentido. Me sentí asustada, con miedo, con ansiedad, pues yo sabía que no iba a ser fácil compartir esto, pero muy dentro de mí sí se sentía exactamente lo que necesitaba. Pero igual seguía preocupada por lo que pensarían de mí. Igual yo sabía que nadie iba a vivir los siguientes 6 meses por mí, nadie iba a tener ese peso tan grande y ese estrés, así que mi decisión recayó en exactamente cómo yo me sentía. No va a ser un descanso de 6 meses, sería simplemente no volver a college por tiempo indefinido y dedicarme a las cosas que se sientan con valor, con intención, propósito, que realmente estén alineadas con mis metas y lo más importante, que me traigan paz mental. Junté mucho valor e hice lo que siempre estuvo a mi alcance, eso siempre estuvo ahí. Y me di de baja de las clases que ya me había registrado para otoño. No es fácil, pero es posible. Quizás nos sentimos atrapados porque sentimos que debemos pedirle permiso a alguien para hacer las cosas, pero en realidad cada uno de nosotros puede decidir por su cuenta qué es lo que quiere y cómo lo quiere lograr. Muchas gracias por haberme escuchado. Esta ha sido mi experiencia dejando college y espero que le pueda ayudar a personas que también estén pasando por una situación similar en la que no saben si tienen que dejar algo o tienen que continuarlo. Lo que yo recomiendo es que te hagas todas las preguntas posibles para que tú descubras lo que realmente tiene sentido para ti. Si llegaste hasta acá, pues muchas gracias y puedes verme en vivo en Twitch, puedes unirte a mi Discord donde también hablamos sobre la vida y en la cajita en la descripción puedes encontrar mis redes sociales. Muchas gracias.